En los anales de la humanidad, pocas verdades resultan tan incómodas como esta. La guerra ha sido uno de los mayores motores de nuestra historia. A lo largo de los siglos, campos enteros se han convertido en cementerios, ríos han corrido teñidos de sangre y ciudades han sido reducidas a cenizas, todo en nombre de imperios, ideologías y poder. Estas no son batallas comunes, son los episodios donde la violencia alcanzó su máxima expresión, donde el valor, el horror y la tragedia se fundieron en una sola imagen. Momentos en los que decenas de miles, incluso millones de seres humanos fueron consumidos por el fuego, el acero y la determinación ciega de sus líderes. Hoy descendemos a las profundidades de esa brutalidad. Reviviremos las 7 batallas más sangrientas y legendarias que ha conocido la humanidad. Confrontaciones que no solo decidieron el destino de naciones, sino que redefinieron el curso entero de la civilización. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es el testimonio de hasta dónde puede llegar el hombre cuando decide destruir a su propia especie. En el año 216 a.C., en las llanuras del sureste de Italia, se escribió una de las páginas más oscuras y brillantes de la historia militar. Roma, la mayor potencia del Mediterráneo, reunió un ejército colosal de casi 80.000 hombres para acabar de una vez por todas con el invasor cartaginés. Frente a ellos, Aníbal Barca comandaba poco más de 40.000 soldados, muchos de ellos galos y mercenarios de dudosa lealtad. La superioridad numérica romana parecía aplastante. Pero Aníbal no era un general común, era un genio de la guerra. Con una maniobra que aún hoy se estudia en todas las academias militares del mundo, el cartaginés ejecutó la doble envolvente perfecta. Dejó que su centro cediera lentamente, atrayendo a los romanos hacia una trampa mortal. Mientras tanto, su caballería pesada destrozó los flancos romanos y cerró la espalda del enemigo. Lo que siguió fue una carnicería. Atrapados en un círculo de muerte, decenas de miles de legionarios romanos fueron masacrados sin piedad. En tan solo unas horas, entre 50 y 70.000 romanos yacían muertos o moribundos en el campo de Canas. La tierra quedó tan saturada de sangre que, según los cronistas, el aire mismo se volvió irrespirable. Nunca antes un ejército tan grande había sido destruido de forma tan completa en un solo día. Canas se convirtió en el símbolo definitivo de la derrota más humillante de Roma y en la máxima expresión del genio táctico de Aníbal. Aún hoy, más de 2000 años después, cuando los militares hablan de la batalla perfecta, el nombre de Canas sigue resonando como una advertencia eterna. El valor numérico no siempre vence a la inteligencia. En febrero de 1916, las tierras del noreste de Francia se transformaron en uno de los paisajes más infernales que la humanidad haya creado jamás. El alto mando alemán, bajo el general Erich von Falkenhayn, planeó una ofensiva que no buscaba principalmente el territorio, sino algo mucho más oscuro: desangrar al ejército francés hasta llevarlo al borde de la extinción. El objetivo elegido fue Verdún, una antigua fortaleza cargada de simbolismo nacional. Lo que comenzó como una operación militar calculada se convirtió en una lenta y metódica masacre industrial. Durante 10 largos meses, más de 1 millón de hombres de ambos bandos fueron arrojados a un infierno de fuego y acero. La artillería alemana, con sus obuses pesados, martilleaba sin descanso. El suelo se convirtió en un mar de cráteres, barro y restos humanos. Bosques enteros fueron pulverizados hasta desaparecer. Las trincheras se llenaban de agua, cadáveres y gas mostaza, que quemaba los pulmones y cegaba a los soldados. Los franceses resistieron con una determinación feroz bajo el lema «No pasarán».
Divisiones enteras eran destruidas y reemplazadas casi inmediatamente. Se calcula que entre franceses y alemanes hubo alrededor de 700.000 bajas, muertos, heridos y desaparecidos. Día tras día, los soldados avanzaban unos pocos metros solo para perderlos semanas después, pagando cada palmo de tierra con ríos de sangre. Los testimonios de los supervivientes hablan de un paisaje lunar donde ya no existía la vida, solo muerte y destrucción constante. Hombres enloquecían por el ruido incesante de las explosiones. Otros eran enterrados vivos por el impacto de las bombas. Verdún no fue una batalla por estrategia, fue un molino de carne humana diseñado para destruir cuerpos y almas por igual. Cuando finalmente terminó en diciembre de 1916, el frente apenas había movido, pero Europa había perdido una generación. Verdún se erigió como el símbolo más brutal de la Primera Guerra Mundial, la demostración definitiva de cómo la guerra moderna ya no conquistaba territorios, sino que simplemente consumía vidas. En el verano de 1916, a orillas del río Somme, en el norte de Francia, se desató una de las batallas más brutales y absurdas de toda la historia moderna. Tras meses de preparación, los aliados lanzaron una gran ofensiva destinada a romper las líneas alemanas y aliviar la presión sobre Verdún. Lo que ocurrió fue algo muy distinto, una tragedia a escala industrial. El 1 de julio, a las 7:30 de la mañana, más de 60.000 soldados británicos y franceses salieron de sus trincheras hacia las líneas enemigas. Muchos caminaban lentamente en formación, cargando pesadas mochilas, convencidos de que la artillería aliada había destruido las defensas alemanas. No fue así. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego. En tan solo unas horas, el ejército británico sufrió 57.000 bajas, de las cuales más de 19.000 fueron soldados muertos. Fue el día más sangriento en la historia del ejército británico. La batalla se prolongó durante 4 meses y medio. Los aliados lanzaron oleada tras oleada de ataques en un terreno convertido en un pantano de barro profundo, donde los heridos se ahogaban antes de ser rescatados. La artillería martilleaba sin cesar, creando un paisaje lunar de cráteres llenos de agua y cadáveres. Aparecieron por primera vez los tanques en el campo de batalla, pero su impacto fue limitado y muchas veces se averiaron en el fango. Al final de la batalla, los aliados habían avanzado apenas 10 kilómetros en algunos sectores. El costo, más de 1 millón de bajas entre británicos, franceses y alemanes. La batalla del Somme se convirtió en el símbolo definitivo de la inutilidad trágica de la Primera Guerra Mundial. Representó la crueldad de la guerra moderna, donde el valor individual ya no importaba frente a la máquina industrial de la muerte. Generaciones enteras de jóvenes europeos fueron sacrificados por avances insignificantes en un mapa. En el verano de 1943, en las vastas llanuras del Frente Oriental, se libró la mayor batalla de tanques jamás registrada en la historia de la humanidad. Tras el desastre de Stalingrado, Alemania jugaba su última carta estratégica. Hitler autorizó la Operación Ciudadela, un ataque masivo contra el saliente soviético de Kursk. Los alemanes reunieron sus mejores divisiones blindadas, incluyendo los temibles tanques Tiger y Panther, con la esperanza de destruir las fuerzas soviéticas y recuperar la iniciativa en la guerra. Pero los soviéticos estaban preparados. Habían construido una de las defensas más profundas y densas de la historia. Campos de minas interminables, piles de cañones antitanque, trincheras fortificadas y enormes reservas de hombres y material. El choque fue titánico. Más de 80.000 tanques y vehículos blindados se enfrentaron en una confrontación de proporciones épicas. El punto fulminante llegó el 12 de julio en los campos de Prokhorovka.
En un solo día, más de 1.500 tanques combatieron a corta distancia en uno de los combates blindados más violentos y caóticos jamás vistos. El rugido de los motores, el estruendo de los cañonazos y el fuego de las explosiones convertían el paisaje en un infierno de acero retorcido y humo negro. Aunque los soviéticos sufrieron pérdidas terribles, su capacidad de reemplazo era abrumadora. Los alemanes, en cambio, quemaron sus últimas reservas de élite y material de calidad. Tras semanas de intensos combates, la ofensiva alemana se detuvo y finalmente se derrumbó. Kursk marcó el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. A partir de ese momento, el ejército alemán perdió para siempre la capacidad de lanzar grandes ofensivas estratégicas. La iniciativa pasó de forma irreversible a manos del Ejército Rojo, que comenzó su largo camino hacia Berlín. Esta colosal batalla de blindados no solo fue un enfrentamiento de máquinas, fue el símbolo del momento en que la marea de la Segunda Guerra Mundial cambió para siempre. En enero de 1258, las hordas mongolas lideradas por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, llegaron a las puertas de Bagdad, la ciudad de la paz, capital del califato Abbasi y centro cultural más brillante del mundo islámico. Bagdad no era solo una ciudad, era el corazón de una civilización. Durante siglos había sido guardiana del conocimiento antiguo, con bibliotecas que contenían cientos de miles de manuscritos irreemplazables, casas de sabiduría y una población que superaba el 1.000.000 de habitantes en su apogeo. Los mongoles no vinieron a conquistar, vinieron a destruir. Tras un asedio breve pero brutal, las murallas cayeron el 10 de febrero. Lo que siguió fue una de las masacres más devastadoras de la historia registrada. Durante días, los guerreros mongoles saquearon, violaron y mataron sin piedad. Calles enteras se llenaron de cadáveres apilados. El río Tigris, testigo de milenios de historia, se tiñó de rojo por la sangre y se oscureció por los miles de libros arrojados a sus aguas. Las estimaciones de muertos varían dramáticamente, desde 200.000 según el propio Hulagu hasta más de 2 millones según fuentes islámicas. Lo que es indiscutible es que la ciudad fue prácticamente arrasada. El califa Al-Mustasim fue capturado, humillado y ejecutado. Con él murió el califato Abbasi, que había durado más de 500 años. El sitio de Bagdad no fue solo una batalla más, fue el golpe mortal en la Edad de Oro del Islam, una de las mayores concentraciones de conocimiento humano desaparecido en cuestión de días. La destrucción fue tan completa que Bagdad tardaría siglos en recuperar una mínima parte de su antiguo esplendor. Los mongoles habían demostrado una vez más su terrible verdad. Donde ellos pasaban, la hierba dejaba de crecer. En las heladas orillas del río Volga, durante el invierno de 1942-1943, se desató una de las batallas más brutales y destructivas que la humanidad haya presenciado jamás. Hitler, obsesionado con tomar la ciudad que llevaba el nombre de su gran enemigo, lanzó al sexto ejército alemán hacia Stalingrado. Lo que empezó como una campaña de conquista se transformó en una sangrienta guerra de desgaste urbano. Los combates se libraron metro a metro, habitación por habitación, entre ruinas de fábricas y edificios derrumbados. Cada calle, cada fábrica destruida y cada bloque de apartamentos se convirtió en un campo de batalla mortal. Los soldados soviéticos resistieron con una ferocidad inhumana, pero sucedió algo nunca antes visto a esta escala. Los civiles, ante la terrible falta de piedad de los alemanes y viéndose cercados por la muerte, decidieron tomar las armas y luchar junto a los soldados. Hombres, mujeres y hasta adolescentes se unieron a la defensa.
convirtiendo cada sótano y cada montón de escombros en una fortaleza. Es difícil describir un escenario tan cercano al infierno como lo que fue la batalla de Stalingrado. El frío extremo que congelaba las extremidades, el hambre que reducía a los hombres a sombras, los francotiradores invisibles, los bombardeos constantes que hacían temblar la tierra y los combates cuerpo a cuerpo crearon un paisaje de devastación absoluta. El Volga, testigo silencioso, se convirtió en la única vía de escape y suministro bajo un fuego mortal. El sexto ejército alemán quedó completamente rodeado. Hitler, en su lejanía, prohibió cualquier retirada. Lentamente, el poderoso ejército alemán se fue desangrando hasta la rendición final en febrero de 1943. Más de 2 millones de personas, soldados y civiles, fueron devorados por la batalla. Stalingrado destruyó para siempre el aura de invencibilidad del ejército alemán y entregó a la Unión Soviética el impulso moral y estratégico que necesitaba para llevar la guerra hacia las puertas de Berlín. Fue el momento en que el curso de la Segunda Guerra Mundial cambió de forma irreversible. Durante 872 días, una de las ciudades más bellas de Europa se convirtió en un gigantesco campo de concentración a cielo abierto. El sitio de Leningrado fue sin duda la página más trágica y heroica de toda la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1941, las fuerzas alemanas y finlandesas rodearon completamente la antigua San Petersburgo, entonces llamada Leningrado. Hitler no solo quería conquista, quería borrarla del mapa. Su orden fue clara: arrasar la ciudad y dejar morir de hambre a su población. No habría negociación, no habría piedad. Lo que siguió fue un sufrimiento casi inimaginable. Más de 2,5 millones de civiles quedaron atrapados sin suministros. El hambre llegó a niveles apocalípticos. La ración diaria se redujo a 125 gramos de pan adulterado con serrín y celulosa. Miles morían cada día en las calles, congelados en la nieve o desplomados por la inanición. El invierno de 1941-1942 fue uno de los más crueles del siglo, con temperaturas que alcanzaban los menos 40 grados centígrados. Los bombardeos y la artillería alemana no cesaban. Sin embargo, la población se negó a rendirse. Fábricas continuaron produciendo tanques mientras los obreros caían muertos frente a las máquinas. Madres arrastraban trineos con los cadáveres de sus hijos. Hubo casos extremos de canibalismo, aunque las autoridades intentaron ocultarlos. Aún así, el espíritu de resistencia fue indomable. El sitio de Leningrado se cobró entre 2 y 5 millones de vidas entre soldados y civiles, según las estimaciones más aceptadas. Fue el asedio más mortífero de la historia humana. Cuando finalmente el cerco se rompió en enero de 1944, la ciudad estaba devastada, pero nunca se había doblegado. Leningrado no solo resistió, demostró al mundo que la voluntad de un pueblo puede superar al hambre, al frío y a la máquina de guerra más poderosa de su tiempo. Su sacrificio se convirtió en símbolo eterno de la resistencia soviética y del precio inhumano que la guerra exige a la civilización. Estas 7 batallas representan lo más oscuro y lo más extremo de nuestra historia. Desde las llanuras de Canas hasta las ruinas heladas de Leningrado, la humanidad ha demostrado su capacidad aterradora para destruir y al mismo tiempo una resistencia casi sobrehumana ante el horror. Más allá de los números y las estrategias, todos comparten un mismo testimonio: el precio de la guerra siempre se paga con vidas. Millones de seres humanos, soldados y civiles, fueron reducidos a estadísticas en nombre de imperios, ideologías y ambiciones de poder. Que estas historias no solo nos impresionen, sino que nos obligan a reflexionar. Porque mientras la guerra sigue siendo una opción, la humanidad continuará escribiendo nuevos capítulos de sangre en sus páginas más trágicas.